Muy bien. Vamos a ver el tema de perspectiva de objetos, ¿correcto? ¿Qué quiere decir la perspectiva? La perspectiva evalúa la amplitud de percepción e interpretación de espacio. Es el proceso de manipulación mental. En otras palabras, es lo que nosotros observamos, o sea, nuestro campo visual, todo lo que podemos observar. ¿Qué sería nuestro campo visual? Tendría como 60 grados. Si queremos mirar hacia abajo, obviamente tenemos que girar la cabeza hacia abajo para que nuestro campo visual cambie hacia abajo, ¿verdad? O si fuera hacia arriba. Vamos a ver unos ejemplos. En la figura se tiene una sucesión de cubos. Y la pregunta es, ¿cuántas áreas o caras también llamados del cubo 4 están en contacto con los demás cubos? Aquí hay que un poco aplicar lo que es el razonamiento espacial. Entonces, en primer lugar, dice que acá hay una sucesión de cubos, ¿ya? Que los cubos están numerados uno después del otro. Dice, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3. Quiere decir que después continuaría el 4, que debería estar aquí, debajo del 2. Se entiende que este 2 está sostenido por otro cubo que está por debajo. Que no lo vemos, pero tenemos que interpretar que está por debajo. Digamos con el 1. Debajo del cubo 1, se entiende que hay otro cubo, ¿verdad? Que está superpuesto en la parte de abajo. Entonces acá después del 3 seguiría el número 4, está debajo del 2 y después seguiría el número 5, está debajo del 1. ¿Correcto? Y después sigue acá el 6, está acá, y el 7. Así que he definido todos los cubos. En total, ¿cuántos cubos hay? Hay 7, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas caras del cubo 4? Ya aquí ya identifiqué el cubo 4, está acá. ¿Cuántas caras del cubo 4 están en contacto con los demás cubos? Ojo, está en contacto con los demás cubos. Si nos damos cuenta, el cubo 3 está en contacto, ¿verdad? Y esta cara está en contacto con el cubo 4. Ya tengo el cubo 3. ¿Qué otro cubo está en contacto? El cubo 5. Correcto, también está en contacto. El cubo 5. ¿Qué otro cubo? El cubo 2, que está sosteniendo que lo está sosteniendo también. Y por último, el cubo que lo está tapando, que es el cubo 7. Esos son los 4 cubos que están en contacto con el cubo 4. Por ende, la respuesta es la opción B, 4. Por tanto, digamos, por ejemplo, lo mismo. Mismo figura, pero cambia la pregunta. ¿Cuántas caras o áreas del cubo 5 están en contacto con los demás cubos? Ojo, cubo 5. Recordemos acá tenemos el cubo 4 y acá estaría el cubo 5. Entonces la pregunta es, ¿el cubo 5 con cuántos cubos está en contacto? Empezamos con el cubo que está arriba, el cubo 1, que lo está sosteniendo. Luego está pegado al cubo 4, ¿verdad? Y el cubo que lo está tapando, que es el cubo 6. Quiere decir que este cubo 5 está en contacto con 3 cubos. La respuesta a la opción B de barco. ¿Correcto? Sigamos. Aquí vamos a interpretar cómo hacer un conteo de caras, porque hay preguntas donde te piden saber, te piden contar cuántas caras tiene un volumen. Entonces hay que saber que siempre se saber llevar un orden. Se puede empezar por contar las caras que están en la parte superior, ¿correcto? Después vamos por las caras que estarían alrededor, que son las caras exteriores. Siempre llevando un orden, porque muchos lo confunde, van con esta cara, pero luego regresan y no lo vuelvan a contar, con dos veces, y ahí vendría el problema. O fuera que no lo cuenten también, no se pierde. ¿Por qué? Porque no sigue un orden. Siempre para contar que sigue un orden. Empezando por la parte superior, luego vamos por las caras exteriores, que tendría una, dos, la que está atrás, tres caras, y la que está acá atrás, cuatro caras exteriores. O sea, dos y dos, cuatro caras exteriores.
Luego, caras inferiores, son estas tres que están acá. Una, dos, tres. Y la que está por debajo y abajo acá. Dirán cinco caras inferiores. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Verdad? Entonces, 2 2 4 más 5 9 y más las caras de arriba, 10. Habrían 10 caras en total, tendría este volumen. ¿Ah? Siguiendo un orden. Ahí esta manera no se me escapa ningún cubo, ninguna cara, perdón. Sigamos. Ahora sí nos adentramos a los problemas de refuerzo. Primera pregunta. Utilizando 12 piezas iguales, se arma el siguiente sólido mostrado. ¿Eh? Como una pieza, y en total hay 12 piezas. Y se forma como esa torre. Y la pregunta es, mira, ojo la pregunta, ¿cuántas piezas, estas piezas que están acá, cuántas piezas están en contacto, o sea, están pegadas por una cara, con por lo menos otras 8 caras? O sea, en otras palabras, lo que me quiera entender es que la pregunta es, ¿cuántas piezas que vemos aquí? Estas 12 piezas que hay en total, ¿cuántas piezas están en contacto con 8 piezas más? Como por ejemplo, yo le voy a llamar pieza uno. Esta pieza uno voy a llamar pieza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imaginemos, esta pieza uno está en contacto con qué otra pieza, con la pieza 2, porque está desconectado, ¿verdad? ¿Por qué más está en contacto esta pieza uno? Está en contacto también con las tres piezas que están abajo, porque lo está sosteniendo. Entonces este cubo uno, perdón, este pieza uno está en contacto con cuatro piezas, con la pieza 2 que está de costado, y las tres piezas de abajo. Con cuatro piezas estaría en contacto. Entonces, no, este cubo, esta pieza uno no contaría dentro de la condición, porque la condición es que esté en contacto con 8 piezas, no con 4. Y así tienes que seguir verificando con las demás piezas y ir viendo con cuántas piezas en contacto. Para hacer un esto, poder verificar con las opciones. A ver, trabajemos. Me dejan la respuesta en el chat.
Bien, pues aquí la respuesta debería ser 2. Hay dos piezas que están en contacto con otras 8 piezas. Sería la pieza 5 y la pieza 8. ¿Por qué la pieza 5? Vamos a ir verificando. La pieza 5 está que sostiene a las 3 piezas de arriba. A la pieza 1, 2, 3, ¿verdad? Y también está apoyada o está de costado de las piezas 4 y 6. Está en contacto con las piezas de costado, que están a su mismo piso, mismo nivel, se podría decir. Y aparte también está sostenido por las 3 piezas de abajo, las 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Las 3 piezas de abajo. Y en total, ¿cuánto suma esto? 8 piezas. Entonces, la pieza 5 sí cumple con la condición de la pregunta, que está en contacto con 8 piezas. Y lo mismo pasa con la pieza 8. Está en contacto con está que sostiene las 3 piezas de arriba, a las 4, 5 y 6. Y aparte está en contacto con las piezas de su costado, que son las 7 y las 9. Y aparte está sostenido por las 3 piezas de abajo, las 10, 11 y 12. En total sería en contacto con 8 piezas. Entonces la respuesta, la opción B de bar. ¿Correcto? Digamos, segunda pregunta, nos dice, ¿cuántos cubos escondidos y cuántos cubitos con dos caras libres hay en el gráfico? Entonces, antes de continuar, entender que este volumen se encuentra en el espacio. Ojo, porque algunos me dicen, profe, pero la cara que está por debajo está en el piso, no cuenta. No, la cara que está por debajo sí cuenta. Vuelvo, repito, el volumen está en el espacio, no es que está sobre un piso, no, está en el espacio. Entonces, las caras que están por debajo también cuentan. ¿Por qué quiere decir que están en caras libres? O sea que esas caras no están en contacto con otros volúmenes. Eso se refiere con caras libres. Como por ejemplo, este volumen que está aquí, por ejemplo, miren. Recuerde que todo cubo en total tiene 6 caras. Las 4 caras laterales, la cara de arriba y la cara de abajo. Son 6 caras que tiene todo cubo. Imaginemos este cubo que está acá. La cara que está por debajo está en contacto con el cubo que lo sostiene. Esta cara no contaría. La cara de arriba sí, están libres. Una cara libre. Y aparte, hay 4 caras alrededor, ¿verdad? Esta cara que está aquí está en contacto con el cubo de acá. Esta cara que está aquí también está en contacto. Esta cara que está aquí también está en contacto. Esta cara no está en contacto. Dice que este cubo sí entraría dentro de la pregunta. Dice que cuántos cubitos con dos caras libres hay. Este cubo sí tiene dos caras libres. Sí estaría en el conteo de la segunda pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cuántos cubos escondidos? ¿Qué es el cubo escondido? Son cubos que yo no puedo ver. A eso se referencia a cubos escondidos, cubos que yo no veo. ¿Cómo lo puedo yo identificar? Fácil, generalmente los cubos escondidos son los cubos que están sosteniendo a otros cubos, como por ejemplo, este cubo que está aquí. Se entiende que está sostenido por otro cubo que está por debajo, ¿verdad? A ese cubo que está por debajo sería un cubo escondido, ¿correcto? Y así con los demás. O sea, debajo de este hay otro cubo que lo está sosteniendo, que yo no lo veo. Ahí sería otro cubo, y así tengo que ir contando para saber cuántos cubos escondidos hay, ¿correcto? A ver, les doy un tiempo determinado para que me puedan responder la pregunta. Son dos preguntas, dos respuestas. ¿Cuántos cubos escondidos hay? ¿Y cuántos cubitos con dos caras libres hay en el gráfico?
ver muy bien, pero acá me dejan la respuesta. 6 y 6. Muy bien. Debajo de estos cubos hay dos cubos escondidos, ¿verdad? Ahora, debajo de estos hay otro cubo escondido, ¿verdad? Y debajo de este cubo hay otro cubo escondido. En total suman 6 cubos escondidos. Muy bien. Cubos con dos caras libres. Ya le había dicho uno, que es el que está acá, ¿verdad? ¿Qué otro más tendría esta característica? El cubo que está acá. Tiene esta cara libre que se está viendo y también la cara libre que está acá. Y lo mismo ocurre con este cubo que está acá. Tiene esta cara libre que se ve y la cara que está por debajo. ¿Correcto? ¿Qué otro cubo hay? Como la figura es simétrica, este cubo también es casi es igual al cubo que está por debajo de acá. Tiene la misma característica porque todo el volumen es simétrico. Pero este también tiene dos caras libres. Y lo mismo pasa con el cubo que está acá, que también tiene cara libre. Entonces habrían una, dos, tres, cuatro y el cubo que esté en medio. Habrían cinco cubos con dos caras libres, no habría más. Uno pensaría, no, este cubo que está acá, no. Este cubo se ve que tiene dos caras libres, pero la cara de abajo también está libre. Tiene tres caras libres. Entonces la respuesta debería ser la opción de seis cubos escondidos y cinco cubos con dos caras libres. Casi lo atinan. Sigamos, y te pregunta, ¿cuántos cubos faltan? O sea, ¿cuántos cubos hacen falta aquí para que el cubo quede completo, sea rellenado todo? A ver, ¿cuántos cubos faltaría para que se complete como si fuera un cubo de Rubik? ¿Se habrá jugado un cubo de Rubik alguna vez? Sí, así más o menos tiene que quedar este cubo. ¿Cuántos cubos faltaría? Cinco cubos, correcto, la opción E. Sigamos, una figura. ¿Cuántos cubos se ven a simple vista? O sea, la pregunta es, ¿cuántos cubos son visibles? O sea, lo contrario de los de cubos escondidos. Lo contrario sería cubos que sí veo. ¿Cuántos cubos veo? Como por ejemplo, el cubo uno lo veo. El cubo 6 lo veo. Aunque veo una cara ya se cuenta. Como este cubo que está acá. Solamente le veo una cara, también cuenta ese cubo que estoy viendo. Lo que no cuenta son los cubos escondidos. A ver, haga el conteo y deja la respuesta.
Muy bien, la respuesta sería la, por acá me dicen 15 cubos. Sí, ¿verdad? Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Correcto. 15 cubos. Sigamos. ¿Cuántos cubos escondidos hay? Acá me dice 7 cubos. En el primer nivel hay 4 cubos. Están escondidos. Recuerda que un cubo, cada nivel es un 3 por 3. O sea, en cada nivel hay 9 cubos. Como yo conté en el primer nivel que hay 5 cubos, entiende que hay 4 cubos que hay escondidos. Ahora, en el segundo nivel habría justamente los 3 cubos que están por debajo. Y en el tercer nivel, obviamente no hay ninguno, porque todos los cubos de al lado habrían 7 cubos escondidos. Bien. Siguiente pregunta. ¿Con qué cubos está en contacto el cubo 18? Recuerda que estos cubos están en secuencia. Es el 1, es el 2, 3, 4, 5, 6, digo acá, 7, debajo del 2 está el 7, debajo del 3 está el 8. De ahí una regresa acá, 9, ese es el 10, el que está debajo del 4 es el 11, después se regresa acá el 12 y de acá se sigue el cubo 3, ¿verdad? Ahora se regresa al primer nivel, 14 que está aquí. Después del 14 seguiría aquí el 15 y después seguiría el 16. Ahí regresa acá abajo, 17, y aquí después del 17, ahí está el 18. O sea, estaría debajo del cubo de esta que es el 18. Entonces seguiría 19, 20, sería 21. Entonces aquí tengo identificado el cubo 18, que justamente es el que hace referencia a la pregunta, ¿verdad?
Muy bien. La respuesta sería la opción E, correcto. Sí, sí, el 19, el 21 que nos está tapando y el 15 a la izquierda. Digamos, ¿cuántos cubos tienen una sola cara libre? Ojo, solamente una cara libre. Como por ejemplo, este sería un ejemplo. Ahí tengo un cubo que tiene una cara libre. Muy bien. Tenemos como respuesta la B 2, me dice. Correcto. Debajo de este cubo hay otro cubo. Correcto. Que tendría una cara libre. Que la cara es justamente que está mirando hacia abajo. O de abajo también cuenta. A la izquierda de este cubo que está acá, hay un cubo, ¿verdad? Este cubo que está acá también tiene una cara libre, tiene una cara que está hacia afuera. Y lo mismo pasa con el cubo que está acá, debajo del 4. También tendría una cara libre. En total habría 3, 4.
cubos que tienen una cara libre. O sea, los cubos que están en el centro, en otras palabras. O sea, imagínate la cara de abajo. Imagínate en el cubo, en el cubo que está en el centro. Estaría tapado por los cuatro cubos de su costado y el cubo de arriba también lo tapa. Le queda libre si la cara que está por debajo. Lo mismo pasa con esta cara. La cara que está mirando esta cara es la única cara libre del cubo que está aquí en el centro. La respuesta debe ser la opción D, no dos, de la opción D. Sigamos. El número total de superficies o de caras de la. Bueno, en este caso no. O sea, pide la cantidad de caras. Uno, dos, tres. Vamos a dejarlo. Vamos al siguiente ejercicio mejor. ¿Cuántos cubos tiene dos de sus caras libres? Perdón, tiene dos de sus caras en contacto con los demás, no libres. O sea, ¿cuántos cubos están en contacto con dos de sus caras con los demás? Están en contacto con los demás cubos. Como por ejemplo, el cubo 5 contaría. Está en contacto con una cara, que es la cara del 4 y con la cara que estaría por debajo. Entonces, este contaría que tiene dos de sus caras en contacto con los demás. Me dice 3, ¿verdad?
Correcto, son los tres que están en cada esquina, ¿no? Correcto, la opción A. Digamos, en este caso, ya no nos piden, nos hablan de cubos, sino que nos piden hallar cuántas caras o superficies de los mismos cada superficie tiene el siguiente volumen o sólido. Recuerden, ¿cómo ir contando? Puedes contar desde arriba, después los caras exteriores y al final las caras inferiores. Para siempre llevar un orden. Uno se cuenta por acá y puede repetir la cara, o hay caras que no lo cuentan, para así decirlo. Esta sería una cara, dos caras, la cara que está aquí en una rampa, tres, cuatro, y contando cuántas caras tiene el volumen, siguiendo siempre un orden para no confundirse. A ver, conté. Dieciséis caras me dice por aquí. Vamos a contar bien, pero yo creo que la respuesta no está en las opciones. Vamos para arriba. O podemos contar así, yendo y después los dos caras que te dan, para hacer un orden, y después las caras de abajo. Empezamos por esta cara que no se ve, está puesta. Tengo aquí una cara. Luego voy con la cara que está acá, que se ve. Luego voy a la cara que está acá, en la rampa, 3. La cara de arriba, 4. La cara de acá, 5. La cara de acá, 6. La cara de acá que se está viendo, 7. Ahora vamos por dentro, 8. Hay un triangulito, un triangulito que también cuenta como cara.
9, no se ve, y seguro que está acá 10, correcto. Ahora vamos por los costados. 11 y el costado que está atrás, que es lo que es la misma forma que está acá que el 11, sería el 2, correcto. Ahora ahí estaría lo que está por debajo. 13, esta, 14. Y faré lo que los tres que están acá. 15, 16, 17. Entonces, aquí faltaría nada para corregir aquí, debe ser 17 y caras. Sigamos. Ahí tenemos otro volumen así mismo. Identificar cuántas caras tiene el volumen. 14, correcto, 14 la respuesta. Es decir, exacto bien. Continuamos al siguiente. Bueno, las opciones son 8, 7. No, aquí debe ser más. Sí, no, no, nada caso las opciones, porque yo creo que hay mucho más. Nada caso las opciones. Deme usted su respuesta. O sea, la cantidad que usted considera, a ver si es la cantidad correcta. Nada caso las opciones.
A ver, verifique cuántas caras tiene. Ojo, acá habría una. Voy a empezar por esta forma de cubo, después por el espacio de acá, después por este espacio, espacio 1 y 1. Pero la respuesta debe ver 25. Continuamos con el siguiente. ¿Cuánta superficie se puede observar a simple vista? Está más fácil ese volumen.
Muy bien, la respuesta sería la opción E12, correcto. Muy bien, estaba fácil. Veamos, a ver si vamos en esa figura. ¿Cuántas caras tiene? Muy bien, vamos terminando con la clase. La respuesta debería ser la opción de 23. Correcto. Muy bien, hasta aquí vamos a finalizando la clase de hoy. Recordemos lo que hemos visto dos temas en sí, de la perspectiva, lo que es el conteo de cubos, o sea, contar caras, y también lo que es el mismo contar caras, pero en volúmenes un poco más complicados, como lo que hemos visto. Bueno, estudiantes, hasta aquí finalizamos la clase de hoy. Que tengan un excelente día.
y conmigo sería